Continuamos con la investigadora Ana León Rodríguez, que nos va a hablar del fenómeno de condicionamiento de la microglía. Bienvenida, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es la microglía? Hola, pues muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí, de poder explicar un poquito qué es lo que trabajamos en algunos departamentos de la Universidad de Málaga. Y bueno, pues contestando a la pregunta que me has hecho, la microglía no es más que un tipo de célula que está presente en el sistema nervioso y que tiene la función de protegerlo tanto de daños como de infecciones. Entonces, si en general pensamos un poquito en todas las células que nos podemos encontrar en el cerebro, seguro que a todo el mundo la primera que se nos viene a la cabeza es la neurona. Y en efecto, la neurona sí que tiene una función esencial, que es la de transmitir la información, pero para que esta función se lleve a cabo de manera correcta, es necesario que existan otras células, ¿no? Un equipo que esté cumpliendo todas las necesidades que te presentan estas células. Y es en ese equipo, que se denomina el de las células gliales, que incluye muchos tipos de células, donde nos encontramos a la microglía, teniendo esa función, ¿no?, de proteger, evitar que ningún intruso se interfiera en la información y haya ningún problema. ¿Y cuál es el papel de estas células ante procesos como los que ha nombrado de infecciones, daño, traumatismo, etcétera? ¿De qué se encargan cuando ocurre algo de esto? La gente normalmente se suele referir así de manera coloquial a la microglía como la policía del cerebro. Entonces forma parte del sistema inmune innato, que es la primera barrera que nos encontramos ante determinados estímulos, pues, de daños inflamatorios, entonces responden contra ellos. Para entender un poquito cómo actúa, qué nivel actúa la microglía, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central presenta un medio que se denomina líquido cefalorraquídeo y que está bajo un control súper estricto. Entonces, cualquier sustancia que quiere pasar desde la sangre hacia el interior del sistema nervioso central tiene que pasar una especie de control de aduana que se denomina barrera hematoencefálica. Entonces, eso evita que pasen muchas toxinas, muchas sustancias peligrosas o simplemente, pues, patógenos como virus y bacterias. Sin embargo, hay momentos en los que esta condición de sitio inmunoprivilegiado, como nos solemos referir al sistema nervioso central, pues se rompe, debido a que se cuelan algunos de estos patógenos y pasan esta barrera hematoencefálica. O se producen daños de tipo un golpe en la cabeza, cosas así, que esta barrera no puede parar del todo. Es entonces cuando empieza a actuar la microglía. Son células muy pequeñitas que tienen prolongaciones muy largas, que tienen muchos receptores. Entonces estas están en constante vigilancia del ambiente y lo que van a hacer es que cuando detectan que algo va fuera de lo común, se activan, cambian su morfología, se vuelven mucho más redondeadas y adquieren la capacidad de moverse hacia donde puede estar ese daño. Una vez llegan allí, empiezan a producir una serie de sustancias que se denominan citoquinas y entonces estas se encargan de eliminar ese daño y posteriormente de hacer, pues, una vuelta a la normalidad. Además, también tienen la capacidad de fagocitar, es decir, de comerse, entre comillas, cualquier cosa que esté en el ambiente y que además, pues, pueda suponer un daño, un problema o cualquier circunstancia así. Vaya, que son clave en el sistema inmune, ¿no? Sí, la verdad que son células que son los protagonistas, podríamos decir, del fenómeno de neuroinflamación, que consiste en, pues una respuesta inmunitaria que tiene lugar en el sistema nervioso. Y son claves no solo porque ellas van a actuar con muchas otras células inmunitarias, pero ellas son las encargadas de dar una respuesta regulada y equilibrada y además de hacerla de manera muy rápida. Y una vez que han tenido lugar estos procesos de los que hemos hablado, una vez que intervienen ya las células de la microglía, ¿qué ocurre con ellas? Bueno, pues en las situaciones normales, en las condiciones, en el mejor de los casos, estas células deberían volver a su estado inicial, ese estado de vigilancia, dispuestas a responder siempre que haya cualquier problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí hay determinados desequilibrios, y es que existen algunos estímulos neuroinflamatorios muy severos, o también que pueden ser crónicos, es decir, que están afectando al cerebro durante un periodo prolongado de tiempo, en el cual esta microglía se activa con tal intensidad y con tanta fuerza que luego no es capaz de volver a su estado original al 100%. Entonces comenzamos a hablar de microglía condicionada y la implicación que tiene es que ahora en los siguientes estímulos neuroinflamatorios a los que se encuentre va a responder de una manera muy desequilibrada y muy exagerada. Es como si fuera una célula muy sensible
que ante cualquier cosa que se les sale de su control empiezan a montar un drama en el ambiente cerebral que claro, que eso le afecta a todo y produce un daño que no es de recibo ante esa situación. ¿Y esto tiene alguna relación con procesos inflamatorios posteriores, como por ejemplo lo causado por el coronavirus, que ahora tanto...? Claro, tiene relación y bueno, ahora mismo se está investigando hasta qué punto puede tener esta relación, porque estos estímulos crónicos de los que hablo y el proceso de neuroinflamación a lo mejor parece una cosa muy, muy rara, que solo le pasa a un porcentaje de la población muy pequeño, pero es que nada más lejos de la realidad. Estímulos como crónicos podrían ser, por ejemplo, una dieta rica en grasa, que hoy en día la gente es algo que tiene de manera habitual. Podría ser situaciones de estrés psicológico alargadas durante el tiempo o incluso una cosa tan normal y a la que todos estamos expuestos como es el mismo envejecimiento del sistema nervioso. Entonces, eso es lo que haría que esas células ya estuviesen condicionadas. En una situación en la que hubiese un segundo estímulo neuroinflamatorio, como el posiblemente causado por el coronavirus, que aunque es verdad que el SARS-CoV-2 es un virus que produce una infección a nivel respiratorio principalmente, en cuadros clínicos bastante graves puede llegar a producir una respuesta inflamatoria tan fuerte que pueda atravesar esa barrera hematoencefálica, ese control de aduana, y ser el segundo estímulo que, actuando sobre una microglía condicionada, produciría una respuesta muy desequilibrada y daños e implicaciones posiblemente a largo plazo. Esto de hecho se ha publicado recientemente como la hipótesis del doble golpe inflamatorio, que podría explicar pues bueno, esas posibles futuras implicaciones neurológicas que podría haber en las personas, incluso una vez superada la enfermedad del coronavirus. Claro, eso le iba a preguntar ahora, tomando de nuevo de ejemplo el COVID-19, el coronavirus, una vez que se ha superado, ¿de qué manera influye la microglía? Claro, pues ese es realmente el problema, ¿no? Inicialmente podríamos pensar que una vez se pasa esa enfermedad, pues entonces ya no hay implicaciones, pero se está viendo que podría haber algunos tipos de secuelas neurológicas. A día de hoy todavía existe mucha investigación porque todavía no se sabe a ciencia cierta si el virus sería capaz de atravesar la barrera o no. Pero sí que se sabe que en esos casos más complejos pues podría llegar esa inflamación al sistema nervioso central. Lo que sí se está viendo es que las secuelas neurológicas que podría llegar a haber a largo plazo podrían variar en los casos más leves, desde fallos en la memoria, fallos en la concentración, cosas así, hasta en los casos más graves podrían ser la semilla, por así decirlo, del desarrollo de posteriores enfermedades tanto psiquiátricas como neurodegenerativas. Entonces, pues bueno, sobre todo a día de hoy esto nos ha pillado muy recientes, se sigue investigando mucho sobre ello, existen muchas publicaciones al respecto. No se sabe todavía a ciencia cierta cómo funciona, pero sí que es verdad que lo que estamos bastante seguros actualmente es de que el papel de ese condicionamiento de la microglía, cómo se relaciona con las otras células que están presentes en el cerebro, tiene pinta de ser un factor de riesgo a tener en cuenta a la hora de diseñar tanto terapias que puedan ayudar a paliar el sufrimiento de personas y en la enfermedad en muchos individuos, tanto en el mejor de los casos incluso, pues prevenirlas, ¿no? Que es el objetivo. Por lo tanto, pues bueno, intentar invertir esfuerzos e intentar invertir en investigación, pues nos podría ayudar en un futuro a desarrollar a cumplir estos objetivos y a intentar luchar contra ese virus que nos ha cambiado tanto la vida en los últimos años. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Ana León Rodríguez, por compartir su investigación con nosotros. Pues muchas gracias.